Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de el impacto de la ley de la selva en el Perú, específicamente en Bagua, Amazonas, a 8 años de su implementación. Primero hablaré acerca de los antecedentes, luego daré a conocer la descripción de esa situación, luego daré un análisis y finalmente una conclusión y unas recomendaciones. Entonces, para empezar, hace 10 años se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. Este tratado tenía como objetivo incrementar y diversificar las exportaciones e importaciones entre estos dos países sin que exista obstáculo alguno. Hasta ahí todo bien, pero este tratado incluía la ley de selva en el Perú, que poseía unos decretos muy controversiales, pues se planteaban explotar los recursos que se encontraban en la selva peruana. Específicamente en la provincia de Bagua, pues se encontraban grandes yacimientos de petróleo en esta zona. Los nativos reaccionaron muy mal frente a esos decretos y rápidamente dieron a conocer su opinión a todo el país. Es entonces que un representante de estos indígenas, que era Alberto Pizango, en ese entonces presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, se dirige a Lima con la intención de conversar, ¿no?, acerca de su opinión, pues él quería que se deroguen totalmente todos los decretos de esta ley que perjudicaban su zona. Cuando se dirige a la capital, el primer ministro, Yehude Simón, lo llama para conversar acerca de su propuesta, ¿no? Pero no se llega a ningún acuerdo. Los indígenas, muy enfadados, toman entonces la estación 6 de Petroperú y comienzan unas protestas cada vez más violentas. Es así que el presidente del Perú, Alan García, al enterarse de esto, envía policías a tratar de calmar a los indígenas. El Congreso, al enterarse de ya esa situación, comienza a poner en debate la Ley Forestal 1090, pero el presidente otra vez interviene y por mediante sus congresistas logra que no se llegue a derogar este decreto. Lamentablemente esta fue la gota que derramó el vaso, pues los indígenas comenzaron a atacar a los policías respondieron y se inició toda una masacre, un desastre total. A esta masacre se le denominó el Baguazo, que se llevó a cabo el 5 de junio del 2009. Llegado a este punto, ya todas las cosas cambiaron, ¿no? El Congreso nuevamente lo puso a debate y esta vez felizmente sí se pudo derogar los decretos solicitados por el presidente de la ADCEP. Y bueno, él mismo se tuvo que trasladar a Nicaragua, pues era declarado culpable por el Congreso de haber comandado a los indígenas a causar el baguazo. Entonces, analicemos este tema, primero mediante un punto de vista social. El problema fue que no se llegó a dar una inclusión por parte del gobierno hacia los indígenas, pues Alan García fue muy estricto al momento de hablar sobre la firma de ese decreto y cómo mejoraba la economía del país, pero no tomó en cuenta a los indígenas, no tomó en cuenta su tierra, no tomó en cuenta su comunidad y cómo esta manera de explotar los recursos también perjudicaba a la zona, pues contaminaba ríos y bosques. Además, otro punto importante sobre el aspecto social es los medios, pues los medios influyeron de distintas maneras entre toda la comunidad, dividiéndolas en dos ideologías, tanto la que estaba en contra de los policías y el gobierno y los que estaban en contra de los nativos y las comunidades indígenas. Por otro lado, en el aspecto político, el problema fue que había gran corrupción en ese entonces en el gobierno de Alan García y lamentablemente el presidente siempre se infiltraba, ¿no?, entre el Congreso, entre los ministros y llegaba a poner siempre su palabra ante todo pronóstico. Él era el que controlaba todo. Y bueno, finalmente, en un punto de vista ambiental, se contaminaron los ríos, los bosques, de una manera irreversible. Tanto así que incluso hasta ahora se sigue presentando grandes cantidades de petróleo en el río, que lamentablemente ya no se pueden solucionar. Bueno, de momento, pues puede que se haya una solución después. Entonces, en conclusión,
nos damos cuenta que ese es un gran conflicto social que pudo haber sido evitado si se hubiera llegado a una conversación tranquila entre el presidente y los indígenas previamente a la firma de ese tratado. Lamentablemente ahora ya se han causado muchos problemas, incluso llegaron a desaparecer muchos policías por parte de los indígenas, pues los tomaron como rehenes, y bueno, los ríos y bosques que ahora ya están muy dañados. Entonces se recomienda, más que nada en el punto social, que claro, siempre se tomen en cuenta ambos puntos de vista. En lo político, que se evite la corrupción, y finalmente en lo ambiental, que se tome en cuenta la zona donde se va a explotar recursos, pues no siempre es la adecuada. Como en este caso, pues se vio afectado muchas zonas verdes que, como bien se sabe, ahora son muy necesarias, pues la contaminación ambiental ya es algo serio y perjudica a toda la sociedad. Gracias.